Muy buenos días. Buenos días. Buen día, Janina. Buenos días. Buenos días. Buen día, Isadora. Buen día, buen día. Vamos a esperar unos 2 minutitos más a que se incorpore el resto. Ya. Creo que vamos a partir nomás. Somos menos que antes, ¿no? Se nota, se nota. Ya. Bueno, buen día a los que han llegado, ¿cierto? A todos y todas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, tuvimos un fin de semana un poquito más largo. Hoy tenemos prueba, es normal. Ah, ya. ¿De qué tienen prueba? De civil, profe. De civil. Civil 1 o 2. 1. 1. Ya, mucho éxito. Aquí la tienen más tarde, supongo, ¿no? Depende del profe, pero en el caso de González, de 2 a 7. Ya, uy, qué largo. Ya, bueno, mucho éxito en su prueba de civil 1. Primera prueba de civil 1, me imagino. Así que mucho éxito. No es nada terrible, así que les va a ir bien. Bueno, vamos a partir la clase de hoy día y tenía pensado, bueno, primero espero que me confirmen, voy a compartir la diapositiva. ¿Ya tienen permiso para grabar quienes así lo desean? Voy a compartir la diapositiva. Entiendo que el profesor Fuchs alcanzó a llegar hasta acá la clase pasada. No sé si alguien me puede confirmar, por favor, porque de eso depende eh, una actividad que tenía pensado hacer con ustedes. No sé si alguien recuerda qué fue lo último que alcanzó a revisar el profesor Fuchs. Sí, iniciamos con la base de la continuidad, profe, pero llegamos solamente hasta, solamente como que lo anunció nada más, no Perfecto, pero ya. Lo anterior, esto, la gratuidad lo vieron. perdón, Sí, profe. Ya, sí, súper. Ya. y de hecho dejó una tarea. Ah, entonces veamos la tarea. Bueno, no tenía idea que había dejado tarea. Ahí está, tarea, buscar casos de arbitraje forzosos para la próxima clase. Ya. ¿Quién me puede contar, alguien que se haya interesado, ¿cierto?, por revisar este tema, cuáles casos de arbitraje forzoso les salieron? Voy a revisar por el chat también. No sé si alguien quiere opinar. ¿Alguien pudo revisarlo? ¿Nadie? Si nadie lo buscó, lo dejamos para tarea O para la casa sea, nuevamente. sí, profe, porque la verdad es que yo busqué más para aclararme más a fondo lo que era el caso de arbitraje forzoso. Ya, lo vamos a dejar Sí, como tarea para la casa, como tarea para la casa para la próxima clase. Ya que se lo dejó el profesor Fuchs, lo va a revisar el profesor Fuchs en la clase que viene el día miércoles. Pero efectivamente, ahí lo van a poder revisar, ¿cierto? Existen ciertas materias en las cuales es necesario, o que la misma ley, ¿cierto?,
señala que estos conflictos deben resolverse a través de arbitraje. Como ustedes bien saben, los arbitrajes, a diferencia de la justicia ordinaria, no son gratuitos, sino que hay que pagarle a un señor, generalmente un señor, pero también puede ser una señora, que resuelva el conflicto. ¿Ya? Y no es muy barato tampoco. Así que tarea para el próximo miércoles que puedan revisar cuáles son estos casos de arbitraje forzoso, al menos uno o un par, para que lo puedan revisar ahí con el profesor Fous. Para ir avanzando, entonces, bueno, otra de las bases que es importante tener presente, que va un poco de la mano con la que ya hemos podido ver, ¿cierto? Dice relación con la continuidad de las funciones judiciales. Eh, y esto dice relación principalmente con el hecho de que el, el acceso a la justicia, ¿cierto? Como uno de los principios fundamentales que no solamente están en nuestra Constitución, sino que principalmente en tratados internacionales sobre la materia. En ese sentido, una cuestión sumamente relevante es poder asegurar a todos los ciudadanos, esto no solamente en materia civil, sino que en todo tipo de materia, un continuo acceso a los servicios de la justicia. Un poco lo habíamos conversado antes, no sé si se acuerdan, cuando vimos este caso de las personas migrantes en el norte que requerían, ¿cierto?, poder resolver un recurso de amparo a su favor un día domingo, ¿cierto? Cuando lo estaban expulsando del país. Un poco por ahí también va esto, ¿cierto? Respecto de cuestiones urgentes, es necesario que exista una continuidad de parte del servicio que presta el Poder Judicial, y en ese sentido se establecen en todo ámbito una serie de mecanismos para impedir el entorpecimiento de la actividad judicial en general. ¿Ya? Antiguamente, ¿cierto? Existía lo que conocíamos como el feriado judicial. Eh, Sin embargo, esto desapareció ya hace unos buenos años. El feriado judicial básicamente consistía en que durante febrero las cortes de justicia no funcionaban. Entonces, básicamente, se atrasaban todo lo que tiene que ver con recursos en materia de la Corte de Apelación y Corte Suprema, y, eh, y por lo tanto no existía acceso a la justicia directamente en ese periodo de tiempo, que no es menor, ¿cierto? Era al menos un mes. Eh, la base de la continuidad, un poco lo que busca, ¿cierto?, es que el juez, y en general, no solamente el juez, sino que toda la actividad y el aparato judicial debe estar permanentemente al servicio de la población, cuando así lo requiera, ¿cierto? Pero como bien dice ahí, ¿cierto?, puede pasar normalmente que el juez, como cualquier ser humano, que es una persona, ¿cierto?, puede enfermarse, le puede suceder algo, ¿cierto? Puede verse inmerso en alguna situación que dé pie a una implicancia o alguna recusación, esto es por algún conflicto de interés, por ejemplo, con alguna de las partes. Eh, y por lo tanto existen dos principales instituciones que buscan resolver qué es lo que pasa cuando un juez en definitiva no puede estar, ya sea por una incapacidad física, esto es por enfermedad, o por alguna incapacidad relativa a alguna implicancia o recusación, entonces por tener algún interés comprometido con alguna de las partes. Isadora, levantaste la mano. Sí, disculpa, tengo una duda que no Duda. sale ahí. La verdad siempre la he tenido. Y es que, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, que el juez tuvo que estar involucrado en una sentencia y, por Ujú. ejemplo, ya el imputado después queda libre y de casualidades de la vida le vuelve a tocar un caso con ese mismo imputado? ¿No habría ningún tipo de problema con que lo falle o No, no? no es una de las causales para inhabilitarse. Ah, ya, muchas gracias. Porque en el fondo, si le vuelve a tocar respecto a ese mismo imputado, es por otros hechos. En el fondo no hay ninguna. No hay ninguna continuidad sobre el caso anterior, supongo. O sea, Exactamente, más que continuidad, no existe ya un pronunciamiento previo respecto al mismo asunto, eh, que podría ser una de las causales por las cuales un juez se podría inhabilitar. Por ujú. ejemplo, cuando ha pronunciado a través de cualquier medio, no solamente judicial, ¿cierto?, algún pronunciamiento respecto a la cuestión que está pendiente. En esos casos, normalmente ahí vamos a ver que concurre alguna causal para que este juez se inhabilite. Como no sé si vieron que se quiso intentar con unos magistrados del Tribunal Constitucional hace poco, por haberse pronunciado previamente por la cuestión que iban a pronunciar.
Pero en este caso, como se trataría, entiendo, de hechos distintos, no hay problema. Sí, ojo, sí podría haber problema y lo vamos a ver con mayor entendimiento y más adelante, pero en materia penal hay dos tribunales que intervienen durante el proceso penal. El juez de garantía, que en toda la etapa de investigación, y la preparación del juicio oral, y después el tribunal de juicio oral en lo penal, que son tres jueces que están en otro tribunal, ¿cierto? Y que se dedican solamente a ver el juicio oral. Ahí van a entender mucho mejor cuáles son las distinciones entre estas etapas, pero puede ocurrir, y aquí tiene sentido tu pregunta, puede ocurrir que el juez de garantía que conoció esta misma causa, por ejemplo, respecto a un imputado por un robo, conoció esta causa en calidad de juez de garantía y no sé, pues resolvió la audiencia de control de detención, resolvió las medidas cautelares respecto a esta persona, y después, en el intertanto, porque ponte tú, esta investigación puede durar hasta 2 años, entonces en ese intertanto de 2 años, el juez se cambió de trabajo, ¿cierto? Y dejó de ser juez de garantía y pasó a ser juez del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal. En ese caso, existe una inhabilidad para que ese juez que había conocido anteriormente del caso pueda resolver la causa, ¿cierto?, en el juicio oral. ¿Ya? Y ahí se da el supuesto que me estás comentando, pero sería un caso en el que él se cambie de su función original. No sé si eso queda un poco más claro, Isabel. Sí, muchas gracias. Súper. Voy a volver a compartir entonces. De modo tal que para estos efectos, ¿cierto? Cuando pueda faltar, ya sea por cualquier motivo, puede ser un motivo de incapacidad física o psíquica, por enfermedad, qué sé yo, o derechamente por alguna de estas causales de implicancia o recusación, el legislador ha establecido dos principales mecanismos para evitar que producto de esta incapacidad para poder participar en una audiencia, eh, en definitiva se produzca una merma en la continuidad del servicio judicial. Y para esto hay que distinguir entre los tribunales que son colegiados, ¿cierto? En los cuales existe más de un juez disponible, o aquellos tribunales que no son colegiados, y en los cuales solamente existe un solo juez para poder resolver el asunto. En los casos que existe solamente un solo juez, el procedimiento, el mecanismo que estableció el legislador se llama subrogación, ¿cierto? Y es un llamamiento que establece la ley, es decir, la ley establece cuáles son los órdenes de subrogación, en virtud del cual un determinado funcionario judicial va a reemplazar, en virtud de la ley, ¿cierto?, a otra persona que esté inhabilitada para conocer de ese asunto. ¿Ya? Y así existen reglas de subrogación en el Código Orgánico de Tribunales que revisan la situación de qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, falta el juez para conocer del asunto y luego, no me acuerdo ahora bien quién era creo que el relator. El relator entonces viene a subrogar al juez, perdón, el secretario. El secretario del tribunal subroga al juez y si no está el secretario, entra a subrogar otro funcionario del Poder Judicial y así sucesivamente. ¿Ya? Existen ahí unas reglas, eh, pero que es súper importante que tengan presente que está establecido en la ley, ¿no? Es un orden de subrogación legal. Y finalmente, en los casos de los tribunales colegiados, la verdad es que más que subrogación hablamos de integración. También es un orden establecido en la ley eh, para los casos en los que en aquellos tribunales colegiados, ¿cierto?, en los cuales participan más de un juez en las audiencias, ¿cierto? Eh, y, por ejemplo, no exista el quórum necesario para que ese tribunal funcione. Por ejemplo, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal normalmente hay 3 jueces, pero para que legalmente sea válido ese juicio oral, tienen que haber por lo menos 2 jueces durante todo el juicio. ¿Ya? Por lo tanto, si es que en algún minuto llega a faltar, y además lo característico del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es que estos jueces que resuelven el asunto tienen que haber estado presentes durante todo el juicio. ¿Ya? Por lo tanto, puede ocurrir que durante el desarrollo de un juicio especialmente largo, como puede haber sido, por ejemplo, el caso Corpesca, lo normal es que, anticipándose a la posibilidad de que alguno de los jueces, por algún motivo, se enferme, desaparezca, le dé COVID, por ejemplo, qué sé yo,
Entonces, anticipándose a estas reglas de integración, vienen uno o dos otros jueces, que son parte del mismo tribunal colegiado, ¿cierto?, a integrar además la sala, de modo tal que si alguno de los jueces titulares sufre alguna incapacidad, los otros puedan entrar a reemplazarlo, ¿cierto?, en sus funciones, para poder operar con el quórum que éste exige. De modo tal que es sumamente importante conocer estas dos instituciones, que las pueden revisar con mayor profundidad, ¿cierto?, en el Código Orgánico de Tribunales, principalmente cuál es el orden para que estas personas concurran, ¿cierto?, a cumplir estas funciones. Pero lo importante es que distingamos, ¿cierto?, en las situaciones en las que existe un solo funcionario que hace las veces de juez en el tribunal, o cuando existe más bien un tribunal colegiado en el cual son otros los jueces que vienen a reemplazar la función que estaba cumpliendo el juez titular. Y vamos a este punto que me interesa que lo podamos discutir con mayor detalle. Otra de las bases, y un poco se anticipa cuál es la respuesta chilena a este respecto, ¿cierto?, dice relación con la autogeneración incompleta. ¿Pero qué es esto de la autogeneración incompleta? Y no sé si lo pudieron conversar o ver algo con el profesor Fuchs, pero una de las cuestiones también que se discuten, no solamente en Chile, sino que en general en el resto de los ordenamientos jurídicos, dice relación con la forma en la cual son designados los jueces para el ejercicio de sus funciones, ¿cierto? Y así, en general, a nivel dogmático, pero también a nivel comparado, ¿cierto?, se distinguen una serie de sistemas en virtud de los cuales pueden ser designados los jueces en un país. El sistema quizás más puro desde un punto de vista, ¿lo vieron? ¿Vieron este tema? Scarlett, ¿me puedes Sí, confirmar? hablamos de que el presidente también designaba jueces y que parece que en el caso de la Corte Suprema designaba el presidente, el Congreso y parte también del Poder Judicial. Ya, súper. Gracias, Scarlett. Efectivamente, ese es el modelo chileno, lo vamos a ver ahora en detalle, pero lo que me gustaría que conocieran, ¿cierto? Y estando a puertas de una discusión constitucional, ¿cierto?, en la cual puede perfectamente modificarse el sistema a través del cual nosotros designemos nuestras autoridades, y con esto, con autoridades, ¿cierto?, no solamente nos referimos al presidente de la República o al Congreso, ¿cierto?, sino que también se van a dar importantes discusiones respecto puede ser tanto las funciones, pero principalmente, creo yo, va a haber discusión respecto al mecanismo a través del cual se designa a los jueces, no solamente los jueces de la Corte Suprema, sino que desde la Corte Suprema hasta abajo. Y por lo tanto creo que es importante que conozcamos, ¿cierto?, y que podamos discutir un poco las ventajas y desventajas de estos distintos sistemas. Como les decía, uno de los sistemas que por supuesto no existe en Chile es el de elección popular, ¿cierto? Y así se establece como mecanismo democrático el hecho de que un juez, por ejemplo, de la Corte Suprema o esta autoridad, en tanto poder del Estado, ¿cierto?, sea igualmente elegido de la misma forma en la que elegimos a la otra alta autoridad, ¿cierto?, a través de una elección popular. Existen otros sistemas de autogeneración completa, ¿cierto?, todo lo contrario. Es el mismo poder judicial el que se reúne, ¿cierto?, a elegir y designar a todos y cada uno de sus miembros, a través de elecciones internas o a través de otros sistemas, otros mecanismos, pero sin la participación de ningún otro poder del Estado y, por supuesto, sin la participación democrática del país. Y finalmente existe el sistema de generación incompleta, que es un poco lo que nos comentaba Scarlett, ¿cierto?, que es el modelo que ha incorporado Chile, en el cual se caracteriza porque en la designación de los jueces interviene no solamente un poder del Estado, como puede ser la autogeneración completa, ¿cierto?, sino que además esta decisión le compete a otros poderes del Estado. Y se establecen mecanismos a través de los cuales cada uno de los poderes del Estado tiene algún
tipo de atribución a la hora de poder elegir, ya sea una terna, ya sea el candidato final, ya sea ratificando al candidato elegido por alguno de los otros poderes del Estado, de modo tal que todos los poderes intervengan a través de este sistema de pesos y contrapesos que es tan característico de las democracias modernas, ¿cierto? Lo que me interesa hacer con ustedes es poder separarlos en grupitos y que, no sé si anotaron ahí bien cuáles eran estos tres grandes modelos, pero que puedan discutir en una pequeña sala de grupo entre ustedes. Los voy a separar en tres grupos, de modo tal que a la vuelta algún representante de su grupo me pueda contar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. ¿Ya? Es una actividad que no nos va a tomar más de 7 minutos. Y apenas yo hablo de actividad en grupo, la gente se empieza a desconectar. Una cosa fácil. ¿Ya? Así que los voy a separar en grupitos aleatorios. En tres salas, asignar automáticamente. Y por favor, lo primero que les pido es que designen a un representante de su equipo para que nos pueda comentar después en la sesión grupal cuál creen ustedes que han sido cuáles creen ustedes que son las principales ventajas o desventajas de estos sistemas para designar a los jueces. Y así podemos tener una conversación entre nosotros ya después con un poco más de contenido. Así que los voy a mandar a las salas de grupos. El grupo 1, ojalá que pueda revisar el sistema democrático, o sea, el sistema más puro, ¿cierto?, de elección popular. Ahí van a ver porque les va a salir sala número 1. La sala número 2, que pueda revisar el sistema de autogeneración completa, esto es, en el que el mismo Poder Judicial es quien define y designa a todos sus jueces. Y la sala número 3, que pueda revisar, por favor, este sistema de autogeneración incompleta o con el cual participan otros poderes del Estado. Así que los voy a mandar y nos vemos de vuelta en unos minutos. Tienen entre 5 y 10 minutos y vamos a ver cómo van con el tiempo. Súper. Ya, que les vaya bien.
Estefanía, ¿en qué grupo estabas? Te asigné al 2, pero no sé si era ese. Estabas con Scarlett. Scarlett. Creo que ahí te mandé el grupo 2, que es en el que está Scarlett. No sé si puedes entrar. Debería salir la opción de aceptar. Ahí está, súper. Y Javier, ¿estás por ahí? No sé por qué no te asignó al grupo. Parece que no. Ya, hemos vuelto. Hemos vuelto. ¿Cómo les fue? Ya.
Bien, pero nos queda un poquito de tiempo, nos quitó Sí. tiempo. Ay. No. Pero la idea Buena es que- idea. Pero bueno, ahí van a poder, si les quedó algo pendiente, lo pueden transmitir de todas maneras en esta segunda parte. Eh, o si quieren les doy 2 minutos más, no sé si con 2 minutos están aquí. Sí, profe, porfa. Ya, 2 minutos más. Ahí van. Los voy a tomar. Y profe, esto es muy moderno, ni siquiera avisa cuándo nos van a sacar. Yo les dije 2 minutos que les quedaban, pero sí, fue un poco autoritario. Ya, ahí van. 2 minutos. Una elección democrática de jueces, considerando su función, que esta tiene que ser imparcial durante todo momento, de alguna forma podría desviar una de las esencialidades de su función. O sea, ¿cómo vamos a elegir una persona que no nos puede prometer nada porque su trabajo se basa en la imparcialidad? No existe ningún tipo de, por ejemplo, candidatura. ¿Qué es lo que nos puede prometer un juez en caso de ser una elección democrática? Primero está eso, y la verdad es que eso conlleva varias cosas también, sobre claramente las funciones que conlleva el juez y por ende no debiese ser una, una votación democrática por el mismo. Y el PRO, la verdad es que se está ejerciendo la democracia pura. Es como el PRO que encontramos. Pero la verdad es que nos quedamos más con los contras. Muchas gracias, Isadora. No sé si alguno del grupo 1 quisiera complementar a su designada representante. No, gracias. No, gracias. Ya. Súper, muchas gracias al grupo número 1. Vamos con el grupo número 2 y al final yo les doy mi impresión y comentarios, pero creo que están muy bien orientados, Isadora, así que muchas gracias. El grupo número 2, Scarlett puso acá en el grupo lo que habían conversado. No sé si Scarlett o alguien del grupo quisiera comentarlo a viva voz para el resto de los compañeros. Dice la Scarlett o la Naya. Como prefieran. No se peleen. Ya voy. Súper. Bueno, como primero encontramos ventajas y desventajas. De hecho, un compañero se refirió a él como un sistema de doble filo. Como Ajá. ventaja, encontramos que al ser el mismo sistema judicial el que los designa, va a tener conocimiento, entonces va a poder designar a personas que son como completamente aptas en el tema. Ya que va a existir una mayor variedad y van a existir más personas que puedan intervenir. Pero esto también iría como de la mano con el nepotismo, que el sistema debería funcionar así, pero tenemos evidencia de que no siempre es así y muchas veces se da como el pituto, en donde ponen a familia o amigos en el cargo. Entonces esto como que otra desventaja sería que esto rompe un poco el sistema de contrapesos, ya que nadie estaría como regularizando esta designación. Perfecto. Muchas gracias, Nayaret. ¿Alguien del grupo quisiera complementar lo que conversaron o eso es todo? Eso fue como todo a grandes rasgos. Perfecto, súper. Muchas gracias al grupo número 2. Y para ir cerrando, ¿cierto?
que si puede levantar la mano o abrir su micrófono el representante del grupo número 3. No se llama. No, Sebastián, ¿sí? Sebastián Bueno, existe, o sí. sea, igual Súper, dale. hablaron en el grupo, pero hacia el camino de que en la autogeneración incompleta más poderes entran en la discusión en sí, de la elección. Entonces, por una parte, la ventaja es que es en sí la misma, que más poderes pueden entrar en la discusión, ya que es como parte de la democracia, y la desventaja es que se deja fuera el sistema de elección popular, que fue como a lo que llegamos finalmente como conclusión. ¿Y qué ventajas te ofrecería un sistema de elección popular a juicio de su grupo? ¿Cómo, profesor? Disculpe que... En su grupo quedaron en que eso excluye la posibilidad de elección popular. ¿Qué ventajas encuentran ustedes que puede tener ese sistema? Por lo cual ustedes consideran que es una desventaja no tenerlo. Yo creo que el juicio como además de la parte social de la nación, como por así decirlo, y no simplemente que se enjaule en ciertas partes del sistema, ya que el sistema en sí eh, funciona por todas sus partes, y si se deja fuera en cierta parte importante que es la social, creo que no estaría bien encaminado en sí la nación. Y no sé si mis compañeros quieren igual opinar, porque estaban bastante acertadas su... Súper, gracias Sebastián. Martín había levantado la mano, también del grupo número 3. Sí, profe. Nosotros cuando estábamos hablando de la desventaja que sería no tener una elección popular de los cargos del Poder Judicial, en verdad creo que no contemplamos lo que dijo Isadora en el grupo 1 al principio, que en verdad esto no es una elección política. Entonces, si se encaminara a esa elección popular, a decir que este juez o este otro juez representa parte de algún mundo, del mundo político, no estaríamos como enfocándonos en el objetivo que tiene que ser un juez, que no puede estar como para un lado o para otro. En cambio, si es que esa elección popular fuera enfocada a las funciones que tiene que cumplir ese juez por ejemplo, qué tan efectivo es y qué tan justo es, yo creo que en ese caso sí sería efectivo proponer una elección popular, pero siempre y cuando todos estemos completamente informados de cuáles son las funciones del juez y qué tan bueno podría ser para ejercer su cargo. Súper, muchas gracias Martín, muchas gracias a los tres grupos. Creo que es interesante la reflexión que hacen los tres. Efectivamente, o sea, ninguno de los sistemas es perfecto, como pueden ver, ¿cierto? Ninguno de los sistemas es, está libre, ¿cierto?, de algunos reparos. Como vieron el sistema de elección popular, la verdad es que en general no es recogido por casi ningún sistema, salvo creo que Suecia. Estados Unidos tiene un sistema más bien mixto, en el que ¿cómo se llama esto? El miembro de la Corte Suprema es elegido por el presidente y es ratificado por el Senado. Eh, Tiene sistemas de elección popular, pero no respecto de jueces, es respecto de algunos fiscales. En general, los fiscales de cada estado, el fiscal general de cada estado. No sé si se acuerdan de esa película, creo que es Batman, cuando el fiscal se lanza a su candidatura, ¿cierto?, a ser reelegido fiscal general del estado o de la ciudad de Gotham, ¿cierto? Pues también es interesante porque esta discusión a propósito de los jueces también puede ser una discusión relevante también para otros organismos autónomos del Estado, como el Ministerio Público. También tiene un sistema de designación similar al de los jueces. Por lo tanto, creo que esta discusión también es perfectamente aplicable al Ministerio Público. Así que qué bueno que lo sacaron a colación, ese tema de que en Estados Unidos es elección popular.
Y efectivamente, yo creo que la gran ventaja de tener un sistema de elección popular es, un poco lo comentaba o lo deslizaba Sebastián, ¿cierto? Es darle legitimidad al sistema. Usted hoy día pueden ver, ¿cierto? Las principales encuestas del país, nos gusten o no nos gusten las personas que hacen esas encuestas, hoy día el Poder Judicial, en general el sistema de justicia, está marcando cerca de un 10% de aprobación. Eh, y es decir, que está tan legitimado casi como la figura del presidente hoy día en Chile, lo que es bastante grave, ¿cierto? Considerando que la justicia tiene un rol fundamental en poder articular los derechos que tenemos todos los ciudadanos en este país, ¿cierto? Y también juega un rol fundamental en una democracia eh, como la que tenemos. Por lo tanto, es bien complejo eso. Yo creo que quizá una de las principales ventajas que podría otorgarle un mecanismo más participativo en la determinación de cuáles son las autoridades judiciales podría ser darle legitimidad. Pero ¿a qué costo, cierto? Y ese es el gran punto que plantea Isadora y también Martín y el resto del grupo número uno. El costo, cierto, es que esto se pueda tergiversar, cierto, que en definitiva eh, las funciones que debe cumplir un juez deben ser apegadas al principio de legalidad, ¿cierto? Y por tanto, en las bases que ustedes pudieron ya revisar con el profesor Fuchs de un sistema como el que tenemos hoy día en Chile, es, eh, es uno en el que el juez se debe a la ley y no se debe, por lo tanto, a su partido, ni se debe a su ideología política, ¿cierto? Yo diría que esa es la principal dificultad de establecer un sistema de representación popular en la que naturalmente, como todo sistema de representación popular, los partidos políticos juegan un rol fundamental a la hora de poder organizar, ¿cierto?, candidaturas y por tanto también financiar candidatos. Por lo tanto, sería desconocer un poco el funcionamiento de un sistema político, el hecho de que estos tengan algún tipo de influencia también en ese tipo de elecciones. Más allá de que sean cargos técnicos, la verdad es que aún así va a pesar el contenido político. Ahora también podría ser útil a efectos de transparentar también la posición política de los jueces. O sea, hoy día un poco se asume, ¿cierto?, que los jueces son estas personas como neutras, ¿cierto?, como que pierden un poco su humanidad en pos, ¿cierto?, de apegarse al principio de objetividad y legalidad, pero la verdad es que los jueces sí tienen opinión política, los jueces sí tienen eh, también bagajes culturales, tienen sesgos, tienen estereotipos basados en sus creencias y por lo tanto creo que también podría ser un interesante elemento para transparentar esas posiciones que puedan tener los jueces y que eso sea visibilizado también por la ciudadanía al momento de elegir a uno u otro. Pero como ven, es un tema bastante complejo, es rudo, y lo más probable es que ese sistema en países como Suecia puede que funcione. Puede que funcione. Aquí lo veo complejo. Eh, Efectivamente, uno de los mejores evaluados en comparación a otros poderes del Estado, pero anda por ahí, anda por ahí, anda por ahí. Que a mí también me sorprende, ¿eh? A mí también me sorprende porque en general el Poder Judicial no está tan en la palestra pública como si los otros poderes del Estado. Pero en definitiva, y por lo tanto, parece ser que el mecanismo óptimo o el que más han adoptado la mayoría de los países en el mundo es uno en el que sea una autogeneración incompleta, es decir, que sean los mismos jueces quienes proponen a las personas que creen más aptas para el cargo y esa propuesta, ¿cierto?, es confirmada o en definitiva hay una segunda decisión adoptada a partir de otro poder del Estado. En este caso, ¿cierto?, en el caso chileno, el presidente de la República, eh, con aprobación del Congreso, en los casos de las Cortes Supremas. Eh, y en el caso de los miembros de la Corte de Apelaciones también existen mecanismos similares, pero en los cuales en definitiva intervienen otros poderes del Estado. Ahora, como bien podrán observar, el hecho de que intervengan otros poderes del Estado en esta decisión también tiene como problema el hecho de cooptar la independencia del Poder Judicial. En definitiva, si es que uno de los miembros de la Corte Suprema, por ejemplo, le debe su cargo al gobierno de turno, también es problemático en el sentido de que esta persona puede creer que le debe lealtad a la posición jurídica
o política de un determinado gobierno. De hecho, se suele decir, ¿cierto?, que los miembros de la Corte Suprema son, no sé, tenemos 5 que han sido elegidos por la presidenta Bachelet, tenemos otros 10 que han sido elegidos por el presidente Piñera y así. En definitiva, también existe ahí un juego político en el cual los miembros de la Corte Suprema, al parecer, tampoco son electos a través de este sistema, ¿cierto? Eh, por ser personas esencialmente neutras, que también existe un componente político detrás, pero oculto. Y eso es lo que les comentaba, ¿cierto? Que quizá un sistema de participación directa podría visibilizar esos intereses políticos que existen hoy día, que no tengan duda que existen, pero transparentar, ¿cierto? Traerlo al frente. Hoy día eso está más bien oculto. Así que, bueno, espero que le hayas motivado esta discusión, ¿cierto? Efectivamente, yo creo que esto va a ser algo que se va a discutir, como les digo, no solamente respecto de los jueces, sino que también puede ser respecto a otras autoridades de la República. El modelo chileno, como bien comentaba, creo que era Scarlett, ¿cierto? En general, en materia de la Corte Suprema, eh, en materia de la Corte Suprema, ¿cierto? Como les comentaba, son nombrados por el presidente de la República, a propuesta de una quina que elabora la misma Corte Suprema, y después de que es nombrado por el presidente de la República, esto tiene que ser ratificado por un acuerdo de 2/3 del Senado, es decir, un quórum muy alto. En el caso de las Cortes de Apelaciones, el sistema es bastante similar, solo que la terna es elaborada por la Corte Suprema, ¿cierto? Son solo 3 candidatos, no 5, y aquí nos exige una ratificación posterior por parte del Senado. O sea, es un nombramiento directo. Y finalmente los jueces de letra, aunque ustedes no lo crean, también son nombrados por el presidente de la República a propuesta de una terna elaborada por la respectiva Corte de Apelación. En el caso de Santiago, como son 2 cortes, entonces adicionalmente tienen que incorporarse 2 candidatos, es decir, también es una quina, y que es elaborada por las 2 Cortes de Apelaciones, Corte de Apelaciones de Santiago y Corte de Apelaciones de San Miguel. De modo tal que aquí tenemos entonces la base de la autogeneración incompleta, que se sustenta entonces en que, bueno, es el mismo Poder Judicial quien nomina o quien designa, perdón, una terna o una quina respectivamente, es decir, elige dentro de sus pares cuáles son, a su juicio, los que son más competentes para un determinado cargo, y va a ser el presidente de la República, tanto Poder Ejecutivo, ¿cierto?, quien va a nombrar en definitiva a esta persona. Y en el caso de la Corte Suprema, como un nuevo contrapeso, entonces se establece la necesidad de que exista un acuerdo por 2/3 de parte del Senado, y que es uno de los quórums más altos que se exigen a este respecto. Esa tarea no la vamos a dejar. Aquí son los nombres que están actualmente en la quina para ministro de la Corte Suprema. Si quieren revisarlo, puede ser interesante que lo hagan. Ya existen hartas vacantes en la Corte. Ah, mira, ahí está. Interesante. 9 votos. Siempre más de 9 votos. Súper. Muchas gracias, Scarlett. La verdad es que no lo sé. No lo sé, tendría que revisarlo. Pero puede ser. Puede ser. Tenemos una tarea de los jueces, de la profe con el profe para el miércoles. Súper. Qué interesante. Y lo otro que no sé si se lo habrá alcanzado a comentar el profesor, es que hoy día, hace poco, a principios de este año, ¿cierto?, se dictó un autoacordado por parte de la Corte Suprema, porque esto, como ven, es un aspecto que ha sido especialmente discutido, y ha sido especialmente discutido producto de una serie de casos recientes, no sé si se acuerdan, de la parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en los que, por mal comportamiento, ¿cierto?, de algunos jueces y algunos ministros de corte. Y por lo tanto ha empezado a existir una discusión al interior del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema, por intentar regular mejor la forma en la que se eligen los distintos integrantes de parte del Poder Judicial. Sin perjuicio de lo que establece la ley, a partir de ahí existen ciertos vacíos a través de los cuales finalmente las Cortes de Apelación o la Corte Suprema designa estas quinas o estas ternas, ¿ya? Entonces lo que busca este autoacordado es poder brindarle mejores herramientas a las Cortes de Apelaciones y a la misma Corte Suprema para que ésta pueda elegir a los mejores postulantes dentro de las personas que se postulan naturalmente al cargo para conformar estas quinas o estas ternas.
de modo tal que esta acta 105 del año 2021 viene a suplir algunos vacíos que existían en la ley, en base a estos principios, ¿cierto? Elegir siempre, ojalá, los mejores postulantes, restringir al máximo los espacios de discrecionalidad al interior del Poder Judicial, de modo tal que se limite lo que nos señalaba, ay, no me acuerdo quién fue, si, creo que Nayaret, ¿cierto? Que se limite esta posibilidad que al interior de este mismo grupo que es el Poder Judicial se produzca nepotismo, evitando entonces al mayor, lo mayor posible estos rangos de discrecionalidad. También incorpora algunos principios súper interesantes a propósito de la igualdad y no discriminación, ¿cierto? Que dice relación también con quizás incorporar cuotas de género o derechamente la paridad en la conformación de estas ternas o quinoa, y también considerando otros valores que son especialmente importantes para el Poder Judicial, como es la antigüedad de sus funcionarios. Como les decía entonces, una de las cuestiones que principalmente tuvo en mente la Corte Suprema para dictar este autoacordado dice relación con, uno, la antigüedad de los funcionarios para poder ser electos dentro de estas nóminas, y también el mérito y el merecimiento de los candidatos, que es un aspecto que está expresamente señalado en la ley. Destacando entonces este último factor como más importante que otras cuestiones que puedan quedar a discreción o arbitrariedad de quienes toman al final esta decisión. Por lo tanto, se busca establecer parámetros objetivos, ¿cierto?, a través de distintas evaluaciones, en virtud de las cuales se puede adoptar esta decisión, ¿cierto?, de cuáles van a ser las personas que pasan a esta etapa final, ¿cierto?, de la quina o la terna. Ahí, como les comentaba, son esta serie de principios, ¿cierto? Antigüedad, mérito, igualdad, no discriminación, inclusión, transparencia, publicidad, ética, integridad y probidad. Eh, Se establece un procedimiento bastante reglado, que, aunque ustedes no lo crean, esto no existía en detalle antes, o al menos no a nivel de norma, de carácter obligatorio, ¿cierto? Hoy día se establece un procedimiento en el cual se asegura el anonimato de las candidaturas, de modo tal que en estas primeras etapas de evaluación objetiva eh, no exista una identificación, ¿cierto? O no se conozca la identidad de la persona que está postulando, de modo tal que se asegure la objetividad en su evaluación. Se establece también que los concursos van a ser evaluados por un órgano administrativo del Poder Judicial, que es la corporación administrativa de que asimismo va a asignar un puntaje asociado a la antigüedad de esta persona, también en base a su calificación anual, ¿cierto?, en el desarrollo de sus funciones como juez o como funcionario del Poder Judicial. Existe un trámite de oposición, ¿cierto?, en el cual las personas van a poder objetar los puntajes que son obtenidos en esta etapa preliminar. También se establecen reglas para la ponderación de los antecedentes, ¿cierto? Y quizás lo más importante, y que por aquí está, ¿cierto? Una de las cuestiones más importantes dice relación con el tema de las audiencias públicas. Antes de esta regulación, la verdad es que a pesar de que existieran candidatos con evaluaciones a través de, no sé, test, de conocimiento, etcétera, con muy buenos puntajes, era bastante decidor lo que podía ocurrir en las audiencias públicas o las entrevistas que tenían estos candidatos con las altas autoridades del Poder Judicial, por ejemplo, con los miembros de la Corte Suprema. Ahí había un margen de discrecionalidad bastante amplio. Por lo tanto, podían, por ejemplo, venir candidatos muy bien evaluados técnicamente, ¿cierto?, pero que al momento de presentarse a la audiencia pública con los ministros de la Corte, estos eran eliminados, ¿cierto?, o no eran votados por parte de los ministros de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones, y por lo tanto se veía mermada quizá la calidad técnica por sobre otras cuestiones más bien discrecionales, y donde uno quizás tampoco puede entrar a evaluar cuál fue el criterio que entró en consideración por parte de ese ministro para votar de una u otra manera. Y por lo tanto, una de las cuestiones que limita este nuevo sistema de determinación o de elección de los miembros del Poder Judicial dice relación con que se baja la tasa de incidencia en la evaluación, ¿cierto?, de estas audiencias públicas y la entrevista a solamente un 10%. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es bastante relevante, ¿cierto? Puesto que esta última etapa crítica, en muchos de los casos, pasa a tener una ponderación bastante ínfima respecto al resto de las otras etapas del proceso de postulación.
Yo creo que es fundamental al momento de ir mejorando, ¿cierto?, en la calidad técnica y en evitar las arbitrariedades en la decisión de las personas que son electas en definitiva miembros del Poder Judicial. Efectivamente, esta acta es un auto acordado. Como vimos no me acuerdo en qué clase, creo que la anterior, el lunes pasado o el lunes antes pasado, los autos acordados son normas que son plenamente aplicables y vinculantes para los miembros del Poder Judicial. Y también para los externos. En este caso, cualquier persona, por ejemplo, que quiera postular a un cargo en el Poder Judicial. Así que sí, tiene un carácter de norma vinculante. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos justo en la hora. Así que la materia que nos quedó pendiente revisar dice relación con la responsabilidad. Así que solamente para adelantárselo, comentarles que esta última base de la jurisdicción que dice relación con la responsabilidad es, por supuesto, una consecuencia necesaria derivada de la dictación de resoluciones que puedan pasar a llevar, ¿cierto?, la ley, o que puedan generar definitivamente un daño a otras personas en el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete a cada juez. Se ha dicho que la base de la responsabilidad, o el hecho de que exista responsabilidad por parte de los jueces en el ejercicio de sus funciones, es una consecuencia necesaria, por el hecho de que estos mismos sean independientes de los otros poderes del Estado e inamovibles de sus cargos. La única forma de resguardar que este poder que se les da a los jueces sea usado de manera correcta y con apego a la ley es estableciendo fuertes y eficientes mecanismos de responsabilidad, de modo tal que si existe un juez que infringe la ley, ¿cierto?, que es lo que está llamado a respetar, entonces se activen estos mecanismos de responsabilidad para que en definitiva este juez se le aplique una sanción que puede ser desde dejar su cargo, ¿cierto?, a otro tipo de multa y sanciones con el objetivo de reencaminar a este funcionario de justicia de modo tal que adecue su comportamiento conforme a la ley. Y por lo tanto vamos a ver que cualquier sistema democrático, ¿cierto?, que se preside tal, debe contar con mecanismos fuertes de responsabilidad de parte de todos sus miembros, pero en particular de los órganos que cuentan con independencia, como en este caso es el Poder Judicial. Funciona principalmente como un contrapeso o límite de estos otros principios que le entregan autonomía, independencia e inamovilidad al Poder Judicial, y permite asegurarle a la ciudadanía que los jueces se van a pegar estrictamente, ¿cierto?, al imperio de la ley. Esto viene un poco de la mano con los esfuerzos que se dieron en la Ilustración, ¿cierto?, porque los jueces, ojalá, ¿cierto?, fueran, como se dice, esclavos de la ley, y por lo tanto apegaran todas sus actuaciones al más estricto principio de legalidad, y por lo tanto cualquier infracción a esta pueda ser castigada, ya sea civil, penalmente o disciplinariamente o políticamente, como vamos a ver en la clase del día miércoles. Así que, como estamos en la hora y tienen que estudiar para Derecho Civil, los dejamos hasta Profe, acá. profe, Scarlett, espera un poquito. por favor. Tenemos dudas sobre el trabajo. El trabajo va a reemplazar a la primera nota, pero Sí, todavía así no es. hemos como recibido las bases, entonces como que estamos un poco inseguros ahí, la ansiedad y todo eso. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito más o menos en qué Sí, consiste y cómo va a ser así? sí, creo que lo hemos Por explicado en favor. otras oportunidades. Antes respondo a Claudio, la voy a subir hoy día, la penúltima clase y la clase de hoy día. Estoy un poco atrasado, pero lo vamos a subir. Respecto al trabajo, efectivamente reemplaza la nota correspondiente a la primera evaluación, pero, para que estén tranquilos, no va a ser realizada en la fecha correspondiente a la primera evaluación, ¿ya?, sino que la vamos a hacer al final del semestre. Por lo tanto, bájenle a la ansiedad, y por lo que lo vamos a ver ya tipo junio o ya julio. Así que para que no se preocupen todavía, sin perjuicio de eso, les comento que voy a conversar el tema con el profesor para poder subirles desde ya las instrucciones, de modo tal que si alguno quiere ir adelantando trabajo, pueda ir haciendo este trabajo final. ¿Cuál es el propósito de que sea visto al final? Que ojalá no lo empiecen a adelantar todavía.
El propósito es que ustedes puedan incorporar en ese trabajo la mayor cantidad de contenidos que hayamos revisado en el curso. Por lo mismo, no es la idea que se vayan adelantando, ¿cierto? Y por eso queremos que reemplace la primera nota, porque en este primer momento la verdad es que no es mucho lo que podemos controlar, ¿ya? Así que esa es la idea de que el trabajo sea al final del curso. Sin prejuicio de eso, como les digo, voy a conversar con el profesor hoy día para ver si podemos subir desde ya las bases, pero en todo caso es un trabajo escrito, no más de 10 páginas, es sobre un tema libre, pero en principio libre. Vamos a ver si le ofrecemos algún par de alternativas para que ustedes encaminen su trabajo, pero por supuesto tiene que ser un tema relevante para efectos del curso. Estamos pensando que ojalá sea algún tema relativo al proceso constituyente, de modo tal que ustedes puedan incorporar algunas de las discusiones que hemos visto durante el curso, pero por ahí va, ¿ya? No, no es más que eso, no más que 10 páginas, un trabajo escrito sobre algún tema de interés del curso. No sé si tiene alguna otra consulta, Scarlett. No, profesora, muchas Súper, gracias. súper. Voy a conversar con el profesor y se los conversamos. Ojalá que el día miércoles pueda tenerle una respuesta más clara al profesor Fuchs. Así que